Ay, Dios mío, impresionante el resumen suyo de la semana. Faltaron cosas, Nancy. Faltaron un montón de cosas. Ahora las voy a usar yo, no se preocupe. Tengo título para el editorial de esta semana. Del gran león o el gran león que resultó ser un gatito mimoso. Y voy a empezar por el final. Hoy el INDEC trabajó para nosotros, casi trabajó para este programa, casi trabajó para mí en lo personal. Es más, yo creo que pensando que era viernes y que pocos iban a dar cuenta, no se dieron cuenta que estaba justamente inteligencia artesanal a la noche. Cualquier mal pensado podría creer que por lo que publicó el INDEC hoy, por unas horas cayó el espíritu de Guillermo Moreno y dirigió el INDEC. O por lo que publicó el INDEC hoy en su cuenta de Twitter, podemos llegar a decir que el community manager quizás puede llegar a pasar, quedó por ahí arrumbrado de 10 años a esta parte. Pero vayamos a los números, o más precisamente a lo que publicó el INDEC hoy. Pregunto, en este caso en voz alta al director o a la producción, ¿podemos rolear un poco las publicaciones del INDEC o esto es fijo? Eso es lo que quiero saber. ¿Puedo subir y bajar? Bueno, vamos a empezar por esto. Datos de... Porque este es el último, pero yo necesito empezar por el dato de supermercados, si puede ser. Si van a buscarlo, van a tener dato de supermercado. Estos son todos los tweets que publicó el INDEC hoy. Yo se los voy a ir contando. Supermercados de marzo. El número es este. Las ventas de los supermercados, publicación del INDEC hace unas horas nada más, cayeron el 5,1% interanual. Y el personal ocupado en los supermercados, es decir, los que nos atienden, cayeron un 2,3% en el interanual. Es decir, la gente compra menos y obviamente hay menos personas para atendernos, porque básicamente no hay a quién atender. Ahí tenés los datos del supermercado concretamente. Te voy a decir a vos, Jabo, ¿sabés qué es lo más revelador de ese dato del 5,1 que cayó el consumo en supermercados? Que esto fue en el mes de marzo. A ver si te suena, Jabo, que fue el mes que vos calificaste del rebote, ¿te acordás? Concretamente, el mes en el que tu gobierno, Jabo, festejó el 3,5% de crecimiento. Después de caídas y caídas, meses de caídas. Ustedes salieron a festejar en streaming el 3,5%, pero este dato de la venta en supermercados de este mes quiere decir algo muy concreto. El país crece, se hace más rico, cuando el país crece se hace más rico, y la gente compra menos. ¿Vamos entendiendo entre todos lo que está pasando? En el mes del supuesto rebote, la gente compró un 5,1% menos en los supers que el año pasado. Claramente esto, Jabo, no es un rebote, es un espejismo. Empecemos a llamar a las cosas por su nombre. No era rebote, era espejismo. Y no solo los supers. Las ventas en los mayoristas cayeron un 7,1%. Estamos directamente en vivo, ¿eh? Esto es una computadora que va mostrando lo que está publicado hoy en el timeline de el INDEC. 7,1% cayeron las ventas mayoristas en el interanual de marzo. Vamos a los centros de compras, a los shoppings famosos. Cayeron 13,3% interanual. 13,3% caída de venta en los shoppings en el mes del rebote. Porque recordemos esto, la semana empezó con el dato del rebote, ¿no? Del crecimiento de golpe nuevamente de la economía argentina después de que venía de caer tantos meses. Entonces, supermercados 5,1 en negativo.
Mayoristas 7,1 en negativo. Shoppings 13,3% negativos también. Y vamos a terminar con lo que empezábamos al principio, que era la venta de electrodomésticos y artículos para el hogar. Cayeron 12,4% en el primer trimestre, ya acá estamos hablando de trimestre, respecto al año pasado. Esos son los 4 espejos del consumo argentino. 4 espejos del consumo argentino. Los 4 dicen lo mismo. La gente no tiene un mango para gastar. Eso es lo que dice el consumo. Ahora bien, miremos este video, porque yo creo que acá hay un vendedor que lo dice mucho mejor que lo puedo estar diciendo yo. Miren esto. Vinieron justo hace un año que me hice una nota para otro programa de La Nación Más y yo estaba contento con la apertura del mercado. La verdad que el consumo está desde hace un año que está en baja. La gente le cuesta llegar a fin de mes. Imagínate cambiar un celu y de estos montos. Sí, un celo de estos montos, pero recuerdo que el gobierno hizo un montón de cosas para que vengan más baratos, ¿no? Hicieron, bueno, ni más baratos, obviamente, se venden. No se vende absolutamente nada. Ese vendedor de iPhones lo dice mejor que cualquier economista. Un año atrás le preguntaron cómo le iba, estaba contento. Un año después lo volvieron a encontrar y les dijo igual de mal que entonces, o peor. O sea, realmente está horrible el tema consumo en este país. Pero además hay más datos también de esta semana. El 73% de los trabajadores les dura menos de 2 semanas el sueldo. Al 73% de los trabajadores les dura menos de 2 semanas el sueldo, la mitad del mes. Casi el 90% de los laburantes dicen que su salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas. La canasta de servicios en el AMBA subió 17% en mayo. 17% en un mes. ¿A quién le aumenta el sueldo 17% en un mes? 6 veces la inflación. Es exactamente eso. Criar un hijo ya cuesta más de 600.000 pesos por mes. Y la inflación mayorista, la que anticipa lo que viene, porque están contentos, porque también bajó la inflación este mes supuestamente, ¿no? Bajó un poquito, entonces ya está, ya terminó la suba de inflación. Bueno, acordate de esto, Javo. La mayorista, que yo me acuerdo que hace 3 o 4 meses saliste a publicarla, la mayorista. Se digo, bueno, no miren la minorista, miren la mayorista. Bueno, hicimos eso, te hicimos caso, Javo. Saltó al 5,2% en abril. La inflación mayorista, la que va a quedar de arrastre para este mes que estamos viviendo ahora. Es la máxima inflación mayorista en 2 años. Así que los números no mienten, Javo. Super menos 5,1 negativo, mayorista 7,1, shoppings 13,3, electrodomésticos menos 12,4. Todo hablando de consumo. Ahora, mientras todo esto pasa en aquellos que nos medimos de acuerdo a lo que podamos llegar a comprar, el laburante sigue viajando. Ustedes saben muy bien que a principios de este mes le dieron un sacudón a las tarifas, tanto del colectivo como de los trenes. Miren cómo viaja la gente en tren. Miren cómo viaja la gente en tren. Explotado el tren, ese es el Belgrano Norte. Así viajan. Y arranca la formación. Arranca la formación con la puerta abierta, con la gente colgada. Porque obviamente achicaron los servicios. Y esta es el Estado, les cobran 80.000 pesos, o sea, le cobran mucho más que lo que cobraban antes. Sacan todo tipo de subsidio y la gente viaja como ganado. Eso es lo que le está pasando, obviamente, al laburante, al que todavía, obviamente, puede subir a un tren para ir a trabajar. La vida está cada vez peor. En las pantallas de Constitución, esta semana, un mensaje se publicó, ¿vieron en esos videos que te ponen de golpe? Que parecía sacado de Orwell. El que las hace las paga. Era un mensaje del gobierno, la ministra de Seguridad. Monteoliva. Monteoliva, ahí está.
Lo puso el gobierno en las pantallas. Ahí lo tenés, mira. En las pantallas de una estación de tren. El mismo gobierno que tiene a su jefe de gabinete siendo investigado por enriquecimiento ilícito, pone en las pantallas de Constitución: el que las hace, las paga. Adorni, toma nota. No tomás el tren, así que miralo aunque sea por televisión, pero toma nota, el que las hace, las paga, y lo dicen ustedes mismos. Y ahora vayamos a lo más importante de esta semana, chicos, porque obviamente no podemos salir de la interna. Esta interna que esta semana escaló un nivel más y sigue escalando. Ahora bien, obvio que yo tengo que confesarles, llevo más de casi 40 años de periodismo político, yo no me puedo asombrar ni decir, ay, qué terrible, por una interna del gobierno, ¿no? Los gobiernos con internas son históricos en la política internacional y particularmente en la Argentina. Alrededor de Alfonsín estaba la coordinadora y los históricos. Alrededor de Menem, los celestes y los rojo punzó. Alrededor de Néstor y Cristina, la cámpora, obviamente, y el resto del peronismo. Ahora bien, ¿qué pasaba con cada uno de estos presidentes que estamos nombrando? Esas internas, la diferencia, digamos, es que muchas veces esas internas eran utilizadas por los propios jefes de Estado, por el propio presidente, a su favor, como para que nadie se la crea de más. Para que nadie se sienta de alguna u otra manera el dueño de la verdad. Esa era la manera que tenían muchas veces de dirimir esas internas o de sostener esas internas estos líderes políticos de los que te hablé hasta recién. Pero ahí está la diferencia fundamental con lo que pasa en este momento. Esas internas, y sin romantizarlas, porque además está decir que fueron hiperdestructivas, etc., representaban en todo caso dos maneras de ver la política. Dos visiones respecto de lo que tenía que hacer el gobierno o, digamos, dos maneras de visualizar el futuro o el pasado, lo que fuera. La interna libertaria, digámoslo con todas las letras, no debate ideas. No debate ideas. Esas internas, concretamente, son el debate, las de los libertarios, el debate a cielo abierto de los negocios. Esta es, digamos, la diferencia fundamental y trascendental en todo lo que está pasando. Esta semana realmente podrían haber discutido, por ejemplo, la salida o no al cepo. Bausili, el presidente del Banco Central, se quiso hacer el moderno de una conferencia de prensa, contestó todas las preguntas, eso hay que reconocérselo, pero fue muy concreto en decir que la Argentina no va a salir del cepo y por ende en el que el mercado rápidamente se haya dado cuenta que vamos a tener dólar subsidiado, dólar barato, dólar que claramente nos hace absolutamente caros para todo el exterior, etcétera, etcétera, por lo menos hasta la elección del año que viene. Lo dejó claro Bausili, por lo menos esta semana. Bueno, la interna libertaria podría estar discutiendo esto. Algunos que dicen, nos parece que este es el modelo, otros que no. No, señores. La interna libertaria no debate ideas. La interna libertaria debate negocios a cielo abierto. La interna hoy está en si las próximas licitaciones van a ser para los Neus, amigos de la infancia de Santiago Caputo, o para los empresarios amigos de los Menem, Carinita y compañía. Discúlpenme, discúlpame, Javo, vos también, que te estoy arruinando un viernes a la noche, pero más casta no se consigue. Más casta realmente no se consigue. Y encima nos enteramos en estos días que es una interna fratricida. Hoy creo que en La Nación, un periodista la llamaba así, hace poco, obviamente, el propio Milei dijo que Santiago Caputo, Santiaguito, era como su hermano del alma. Tenemos a la hermana de sangre por un lado y al hermano del alma por el otro. Y en el medio, un presidente que claramente no puede decidir.
no es que no quiera, no puede decidir. Que está encerrado, que claramente tiene más problemas emocionales que políticos para resolver esto. No es un problema de política solamente. Obviamente que se genera el problema de política a futuro y el contexto. Pero evidentemente ahí hay problemas. El que lo contaba esta semana era ni más ni menos que nuestro amigo Eduardo Feynman. Miren cómo contaba esta pequeña internita de hermanos. Santiago perdió los estribos al implicar a Javier en nuestra pelea. Eso es un golpe bajísimo. Si esa frase fue dicha por Karina Milei, atención. A mí me cuentan que hay muchas discusiones entre Javier Milei y Karina Milei por muchos temas. O sea, no. Ahí las conversaciones no es sí Javier, sino todo lo contrario. Se discuten, entre ellos discuten muchos temas. Obvio que entre ellos discuten muchos temas, obvio que la Argentina ha votado a un presidente y parece que se llevó dos, ¿no? O algo por el estilo. Mientras Feynman cuenta la pelea entre hermanos, Santiago Caputo, el asesor estrella del gobierno, publicaba a las 2 de la mañana en esta semana: el invierno se acerca. The winter is coming. En alusión, obviamente, a la famosa Games of Thrones, que le encanta a él. A las 2 de la mañana, el hombre que maneja la comunicación y la inteligencia política de este gobierno, jugando al Games of Thrones en las redes, mientras los argentinos, como les dije al inicio, no llegan a fin de mes. Claro que ese tuit de Santiaguito Caputo, diciendo se viene la batalla final, porque de esto se trataba, ¿no? La batalla final, no fue casual. Todo empezó el sábado pasado, un día después de nuestro último programa, cuando se detectó que la cuenta periodista Rufus estaba directamente relacionada con Martín Menem y que esa cuenta decía barbaridades sobre la interna. Hablando de todo esto, yo quiero anunciar, porque no siempre estamos diciendo quién va a ser el invitado del día de la fecha, yo les quiero contar que en un ratito nada más, para estar hablando de todo esto y de algunas otras cosas que pasaron en las últimas horas, y de economía, además está a decir, porque él es economista, va a estar ni más ni menos que Diego Giacomini en este programa, con lo cual espérenlo en un ratito, porque tiene muchas cosas, obviamente, para contar. Pero volviendo, obviamente, a lo que es la interna del gobierno en esta semana, les decía, se había detectado, por lo menos el propio Caputo, Santiago, sale a decir que una cuenta determinada, periodista Rufus, que venía hablando de muchas cosas de la interna con información muy de adentro y que evidentemente él ya la tenía como marcada, estaba relacionada con Martín Menem o había sido el propio Martín Menem. Esa cuenta decía barbaridades sobre la interna. Toda la semana estuvimos yendo y viniendo con este tema, como ustedes saben. Milei decidió creerle a Martín Menem, alegó que él no era, obviamente, pero el vocero más lapidario del otro lado, en esta interna de hermanos, el gordo Dan, decretó que le mienten al presidente. Y ahí a mí me sonó a algo, pero escuchemos al gordo Dan, el militante libertario más conocido en las redes seguramente, el que empezó este gobierno echando funcionarios por Twitter, chicos. Echaba funcionarios por Twitter. Uno fue el exministro de Agricultura, me parece, sí. Ese mismo gordo Dan sale a decir hoy, no le mientan más al presidente. Mírenlo. No es algo fabricado, estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. De hecho, lo tengo totalmente asegurado, digamos, no tengo dudas. Creo que le mintieron al presidente. Creo que, además, vuelven a cambiar la versión, ¿no? Porque me parece que es eso, fundamentalmente, que hay un nuevo cambio de versión con respecto a lo que ya había dicho el propio Martín Menem, que se trataba, digamos, de una equivocación de un CM suyo.
con lo cual ahora están diciendo que es una operación implantada, digamos, lo cual creo que no tiene conexión con esa previa versión que el propio Martín Menem había dado a conocer. Bueno, ahí estaba el gordo Dan. Menem obviamente que lo niega, Martín Menem lo niega, pero el daño ya está hecho. Eso está clarísimo, estuvimos toda la semana con este corre, ve y dile. Lo importante es esto, los propios libertarios hoy admiten que le mienten al presidente. Ustedes, si son de aquellos que me siguen desde hace tiempo, saben que yo empecé a hablar sobre cómo le mienten a Milei este año hace fácil 1 mes y medio, 2. Yo lo empecé detectando, me parece, una vez con algo que había dicho el ministro de Economía. Dije, le están mintiendo. Milei tiene una manera de armar su cabeza, pero necesita datos. Yo creo que le están mintiendo. Bueno, hoy confirma que le mientan a Milei ni más ni menos que el gordo Dan. Y la verdad que eso no me alegra. Ni siquiera aunque yo lo haya percibido antes. Me preocupa porque un presidente al que le mienten sistemáticamente es un presidente que no gobierna, literalmente. Y acá quiero hacer una aclaración. Decir que le mienten a Milei no es decir que Milei es un idiota, como alegan los otros para decir, no, es una barbaridad que digan eso. No. A todos nos mintieron alguna vez en la vida. Eso no nos convierte en boludos. He sido engañada más de una vez y no me creo ninguna boluda. El problema acá es la mentira sistemática. Y la mentira sistemática tiene un origen muy concreto. Y yo creo que es una mentira sistemática que genera la propia personalidad de Milei. Milei es emocional. Voy a estar casi diciendo lo mismo que decía hace un rato Macri, ¿no? Reacciona mal Milei con lo que le cae mal. Ergo, el entorno empieza primero con las mentiritas piadosas. No le digamos esto así porque... Entonces empieza como todo un circuito alrededor de esta personalidad volcánica en el cual empieza, no le digas así, un poco menos, bájale el IVA, el ingreso bruto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas mentiritas piadosas? Que una lleva a la otra y al final el entorno de este tipo de personas se dan cuenta que mentir es esencial para sobrevivir. Que no hay otra manera de conectar con este tipo de personajes que mintiéndoles para que te dejen tranquila. Es decir, la propia personalidad de Milei genera que el entorno le mienta. Milei es emocional, como les decía, reacciona mal con lo que le cae mal, todos empiezan a mentirle y hay también un mecanismo cerebral que todos los seres humanos usamos casi como protección. La negación, es decir, no querer ver la verdad. Ahí no la querés ver y en el último de los casos, este hecho de que vos te quieras negar la verdad, te quieras negar la realidad, hasta te puede convertir más en un ser humano, porque a muchos seres humanos nos pasa esto, es casi un mecanismo de protección. Lo sabemos, pero no lo queremos ver. Ahora bien, lo que sí habla mal, obviamente, de Milei, es que con tantas pruebas dando vueltas, él no pueda tomar decisiones. Él esté como paralizado. Lo dijo Macri esta semana muy claro, dijo el liderazgo emocional, absolutamente emocional, es un presidente que se deja llevar por las emociones, que no piensa. Un presidente que no piensa, de más está decir, es peligroso. Escuchemos a Macri. ¿Cómo evaluás el liderazgo de Milei? Yo creo que
montones de evaluadores mucho mejores que yo. Lo leí el señor hace unas horas, que hace toda una descripción bastante accurate, como se dice, de la situación. Pero él es obviamente un liderazgo emocional, absolutamente emocional, y con un profundo estudio de las ideas que hay detrás de cada postura, ¿no? Y con poco entusiasmo por la implementación, claramente. Él es una parte que no la siente porque, bueno, él se ve como lo que yo sentí en mis marchas, ¿no? Como un profeta. Entonces él se siente así, de esa manera. Es ayornado a los tiempos que vimos, pero yo creo que todo tiene que, siempre al final del día, tener un equilibrio, ¿no? Entre los dos universos, el emocional y el de la realización. Y hay que ahí apuntar a ese lugar, apuntar siempre a ese lugar. No saben el puñal que me tengo que clavar por decir que coincido con lo que dice Macri. O sea, es letal para mí, pero debo reconocerlo. Y esa emocionalidad esta semana tuvo un capítulo más, los audios eróticos. No voy a entrar en detalles, primero porque no me interesan. No me interesa la vida íntima de nadie, no solo del presidente, de nadie. No me interesa realmente. Pero sí me interesa lo político alrededor de todo esto. Se supone que la mujer que filtró primero y principal, yo no puedo descartar que esto sea parte de la interna. Y las lecturas son miles. Yo hoy discutí en la radio e insisto, no creo que estos audios, que Milei esté enojado con estos audios. Ni siquiera con el haber sido publicitados estos audios. Te cuesta pensar esto, pero yo creo que hay algo de esto. Pero más allá de eso, se supone que la mujer que filtró los audios fue plantada por algún servicio de inteligencia, y eso me hace pensar en dos cosas. Primero, ¿está lo suficientemente cuidado el presidente si un servicio de inteligencia puede llegar hasta él con audios íntimos? ¿A qué más puede llegar alguien que le planten al presidente? Y la segunda, esta escena me hace acordar inexorablemente todo esto que pasó esta semana con la revelación de estos audios, que insisto, en lo personal no me importan, ni siquiera los escuché enteros, o sea, tengo un relato de lo que ha acontecido. Pero Milei me hizo acordar instantáneamente con este evento a dos ex antecesores de él. Uno, obviamente, Alberto Fernández, y el otro, a Fernando de la Rúa. Pero quiero pasar a darles las explicaciones del caso. ¿Por qué esta semana, más que nunca, Milei se convirtió en un Alberto Fernández del arruizado, ¿no? Casi en lo contrario a lo que él quiere mostrar de sí mismo. Alberto Fernández y Milei se parecen en algo. Llegaron al poder propio de grandes y sin mucho esfuerzo. Sin mucho esfuerzo. Ninguno de los dos tuvo un esfuerzo exorbitante para llegar a ser presidente. Casi como que un día se sentaron en el sillón de Rivadavia. No se prepararon toda la vida para ejercer el poder. Evidentemente, el poder los erotizó en su peor versión. Quizás no tuvieron suerte con las mujeres antes, se me ocurre, no sé. Que ni bien se sentaron en el sillón de Rivadavia, la testosterona los enloqueció. Alberto Fernández tuvo chats inmundos con decenas de mujeres que nunca se filtraron en tiempo y forma. ¿Se acuerdan cuando Cristina dio a entender algo de esto diciendo yo puedo mostrar mis chats, ¿no? Una cosa por el estilo. Lo dijo acá, en este estudio. Yo puedo mostrar mis chats. Les cuento una infidencia. Para esa época, cuando Cristina, ya harta de muchas cosas, entre otras de estas, de Alberto Fernández, terminó diciendo eso como una señal. No fueron pocos los que le llevaron la idea de que se hagan estallar esos chats. Ella nunca quiso jugar, obviamente, esas cartas. Yo les digo una sola cosa, ojalá se hubieran filtrado en ese momento. Perdón, me hago cargo absolutamente de lo que estoy diciendo. Alberto Fernández para mí fue uno de los presidentes más indignos de la democracia.
y el peor presidente peronista de todos los tiempos. Aunque haya quienes hoy lo reivindiquen comparándolo con Milei. Pero yo, que estoy recién llegada al peronismo, 15 días, 20 debo tener más o menos, le digo a los compañeros, no compañeros, el peronismo no puede jugar con la vara tan baja. A un presidente propio no se lo puede comparar con este HDP de Milei. En todo caso, al presidente peronista hay que compararlo con Perón, con Néstor, con Cristina. Y si Alberto lo comparamos con cualquiera de ellos, pierde. Les digo más. Alberto pierde hasta con Menem, comparándolo en términos de cómo ejerció su presidencia. Les dije que toda esta semana me llevó a los comparativos de Milei. Terminé con Alberto, me quería sacar las ganas nomás, porque escuché a mucha gente esta semana, ay, bueno, pero al final ahora lo vamos a reivindicar a Alberto. No, Alberto no se lo puede reivindicar de ninguna manera, pero no importa, es mi idea, no quiero que se hagan cargo tampoco. Les dije que esta semana del presidente me llevó a dos comparativos, dos antecesores del presidente Milei, con los cuales yo ahora los comparo. Uno es Alberto Fernández, por lo que ya dijimos, y no solo por eso. El segundo comparativo es con De la Rúa. ¿Se acuerdan cuando De la Rúa, en el programa de Tinelli, esa imagen que lo definió, chicos, lo definió? Un presidente que no sabía por dónde salir del set, ¿no? Un presidente que estaba encerrado, que no podía decidir la dirección para dónde ir. Acordémonos, lo tenemos, ¿no? ¿Lo tenemos? Miremoslo. Porque siempre pasándole alegría a los chicos, a las chicas, a la gente, no te falta con qué hablar y decirles cosas buenas a la gente, ¿no? Y quiero también muchos cariños a tu familia. Sé que has tenido un hijo, te felicito, ¿está bien? Sí. Cariños a Laura, y a toda tu familia, y a toda la gran familia de esta audiencia de Telenoche, que realmente es una audiencia vasta, importante, y los saludo con todo cariño. Gracias. El presidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, listo. Terminamos el programa acá. Gracias. Nada más. Muchísimas gracias. La verdad, bueno, uno en un programa en vivo de televisión, por ahí tiene que ver este tipo de cosas. Lamentablemente no era nuestra intención. Qué bueno, gente que estuviera protestando, y lo entiendo. Cariños a Laura, y a toda tu familia, y a toda la gran... Ahí estamos. Hoy Milei está como De la Rúa, que iba y venía, no sabe por dónde salir. No puede decidir. La interna lo tiene paralizado, los audios lo exponen, aunque él esté fascinado, y el plan económico se derrumba dato a dato. Toda su construcción política se armó sobre la imagen del león, el que iba para adelante sin mirar para los costados. El que no le temía a nadie, pero como bien dijo Miriam Bregman hace tiempo, ese gran león es en realidad un gatito mimoso, y esta semana quedó más claro que nunca. Y mientras todo esto pasa, dentro de su propio espacio empiezan a hablar. Miremos al senador Paul Troni, que dijo justamente esta semana. Lo de Adorni es un horror, es que no presente la declaración jurada, es un horror. El tiempo que se está tomando. El presidente le da toda la confianza, todo el apoyo, y el tipo tiene el tupé de demorarse eternamente en presentar la declaración jurada. ¿Y por qué es un crees espanto. que no la presenta? Bueno, no lo sé, pero está mal ya que la actitud que él tiene. Si no tiene el papel en condiciones, listo, flaco, andate los 2 minutos. Pero no podés estirarla y tener a un país entero en vilo, desgastando todo el gobierno nacional. En fin, él mismo dice, esto es un horror, la declaración jurada no aparece, Bullrich presentó la de ella, sigue Bullrich, hermano, agárrate, viene con todo Bullrich, no la para absolutamente nadie. Y acá viene algo que me parece importante decir, porque necesito que entendamos qué tiene que escuchar Milei el próximo lunes. Siempre hablamos de la semana que pasó, hablemos de lo que va a pasar el próximo lunes. El lunes es 25 de mayo, el presidente va a tener que ir al Te Deum, obviamente. Va a tener que sentarse y escuchar al arzobispo García Cuerva. El mismo que hace unos días dijo, tormenta negra es el narcotráfico,
la falta de trabajo, el Estado que se retire, los pibes que no tienen posibilidades. La Iglesia hizo una encuesta y Cáritas relevó 1.320 comunidades diocesanas y parroquiales de todo el país. Y lo que encontraron no se puede ignorar. Las principales preocupaciones de las comunidades, de esta comunidad parroquial, son la falta de trabajo, las adicciones, la salud mental y los suicidios. Los suicidios apareció al tope de la lista, muchos suicidios que preocupan a las comunidades, jóvenes sin proyecto de vida. El arzobispo de La Plata, Carrara, contó algo que me partió cuando lo leí. Hay gente de clase media que pierde el trabajo, se le acaban los ahorros y termina pidiendo en la Cáritas de las parroquias donde ellos mismos antes iban a donar sus cosas. Los mismos que antes daban, ahora piden en las parroquias. El presidente de la Conferencia Episcopal, Colombo, lo dijo así: nuestros benefactores de antes hoy nos piden una mano para completar una cuota o pagar una deuda. Eso es lo que vas a escuchar, Javo, te lo anticipo, el próximo lunes, por más que lo hayan llamado a comisariato hoy a García Cuerva, que tuvo que pasar por el Ministerio de Desarrollo Humano. Así que sentado en silencio, como debes estar en un templo, como corresponde, el Te Deum, voy a estar en primera fila yo también mirando ese momento y se los recomiendo. Y esta semana estuve visitando La Rioja, más tarde les voy a contar algunas cosas, pero ahora les doy un solo dato. En el 2022, Atalampaya, uno de los sitios turísticos por excelencia de La Rioja, entraban por día 1.300 personas. El éxito turístico de ese año hizo que el 23% de los riojanos, que hubiera un incremento del 23% en los salarios registrados en La Rioja, todos por el tema turístico. ¿Saben cuántos están entrando a Atalampaya, a conocer Atalampaya por día en este momento? 150. De 1.300 a 150. Esa es la revolución que ha hecho Milei para claramente la mierda, ¿no? Porque esto es concretamente lo que te dije. En algún momento también les dije, hablando sobre el mileísmo, porque yo sigo sobre esas ideas, que hay algunas palabras que el mileísmo debería desterrar, borrar de su diccionario. Honor, empatía, piedad, son palabras que los exceden, que no entienden ni el significado y que por ende no deberían usar. Ahora, me di cuenta esta semana, justamente tranquila en La Rioja, tuve más tiempo para pensar, que hay otras palabras que ellos resignificaron. Con lo cual vamos a tener que hacer una especie de nuevo diccionario mileísta. La palabra moral, por ejemplo, según el diccionario, es el conjunto de valores y principios que guían el comportamiento humano hacia el bien común. Moral, eso es moral, obviamente, para cualquiera de nosotros. ¿Qué es la moral para el mileísmo? Me pregunté y me lo contesté. Es el conjunto de valores económicos que hacen cada vez más ricos a los amigos del poder. Porque vieron que ellos hablan de la moral, ¿no? Como política de Estado. Bueno, esta es la moral que tienen. Y por eso se pelean además, por los bizniques, por los negocios. Héroe, otra palabra que también tiene distinto significado para nosotros, la gente de bien, y para los libertarios. Héroe, para nosotros, es la persona que realiza una acción extraordinaria en beneficio de otros, a menudo con sacrificio propio. Eso es un héroe. Para Milei, es el que va de impuestos, se muda a Punta del Este, llama planeros a los jubilados. Ese es un héroe, el que no paga los impuestos, el que evade, lo recuerdan, ¿no? Así que aclaremos con qué palabras estamos hablando. Y por último, casta, claramente. Según el diccionario, es un grupo social cerrado que se perpetúa en el poder usando los recursos del Estado en beneficio propio. Perfecto. ¿Saben lo que es para Milei la casta? Todos menos nosotros. Nosotros, que somos los que tenemos cascada en la pileta y nos financian las jubiladas. O sea, ellos
son los únicos que no son casta. Todo el resto nos están cagando porque somos claramente esa casta. Y para cerrar, quiero que escuchen esto, porque esta semana en el Congreso pasó algo que para mí vale oro, y es la manera que tuvo la diputada Julia Estrada de dar una especie de masterclass. Escúchenla. Es medio obvio. Yo creo que no hace falta ser economista. Con pasar enfrente de la Facultad de Ciencias Económicas ya cualquier argentino se da cuenta. Si vos le congelás las jubilaciones a la gente, como hicieron con el bono para jubilaciones, que lo congelaron en 70.000 pesos, ¿qué se pensaron? ¿Que no iba a caer la recaudación del IVA? Si vos hacés que cierren 24.000 empresas y topeás en 1% las paritarias, ¿qué se pensaron? ¿Que no caía la recaudación por aportes y contribuciones patronales, que son ingresos de la Seguridad Social? Y puedo seguir con los ejemplos, porque lo que le preocupa hoy a Caputo, que seguramente está pensando en cuál es el próximo recorte que manda para que ustedes, cara de piedra, vengan a defender. Va a ser muy feo lo que van a empezar a defender, porque esto de zona fría están acomodándose, pero después van a traer otras cosas cada vez peores. Porque está cayendo la recaudación de IVA, la recaudación de ganancias, la recaudación de aportes y contribuciones patronales, todo eso en el marco de caída de consumo, empleo y salarios. Pero además está cayendo la recaudación de los impuestos que ustedes bajaron, que todos ustedes votaron. Hablando de todo un poco, esta semana hablaron de la baja de retenciones. Con el invitado que tenemos vamos a charlar un poco de esto, porque claramente ajustan a los de abajo y siguen dándoles, digamos, está perfecto que bajen las retenciones, obviamente el campo lo necesitará, el dólar está tan barato que lo que tienen que hacer es equiparar por algún lado, pero evidentemente plata, cuando ellos quieren para darle a alguien, hay. Para los de abajo, claramente no. Las exportaciones de carne subieron 54% y el carnicero de tu barrio vende ropa porque no le alcanzan las ventas. También otro de los casos emblemáticos de esta semana. Esa es la Argentina dual de Milei. Los que exportan festejan, los que te venden el asado se reconvierten. Jabo, el lunes te sentás en el Te Deum y escuchás. La iglesia te va a decir lo que la gente ya sabe. Lo que el INDEC publica, lo que el vendedor de iPhone muestra, lo que el pasajero del Belgrano Norte grita mientras se agarra para no caerse. Tu entorno te miente, tu interna te paraliza, tus audios te exponen y los números te hunden. Grande, León, sos el gatito mimoso, de más está decir. Y el invierno se acerca y te acecha, como bien dijo tu propio asesor estrella favorito, a las 2 de la mañana. Así que bueno, en eso estamos. De todas maneras, la interna fue súper tema de toda esta semana y por eso tenemos como invitada de esta noche, yo le súper agradezco, a Melissa Morina, que es ni más ni menos que la periodista acreditada en Casa de Gobierno por Página 12. Mira, Melissa, ¿cómo estás? Nancy Pasos te saluda. Hola Nancy, ¿cómo estás? Un gusto charlar con vos. Muy bien. ¿Cuántos años tenés, Melissa? 32. Bueno, digamos, cuando yo hacía tu trabajo, acreditada en Casa de Gobierno, hace 30 años atrás, más o menos, en tu lugar estaba, primero estuvo Silvia Mercado y después Gabriela Cerruti. Así que tenés unas antecedentes de mujeres fuertes ahí impresionante. Bueno, Melissa, ahí abrieron camino. Abrieron camino, sí, ellas sí que abrieron camino, además está decir. Melissa, contame un poco, ¿qué se está viviendo esta semana en esta Casa de Gobierno en la cual se tiran ya a cielo abierto, ¿no? Sí, una Casa de Gobierno, en principio, si me permitís un segundo, está totalmente sitiada, ¿viste? Tenemos los vidrios esmerilados, no nos dejan ir al patio de las palmeras, o sea, ya empezando por ese tema, que es muy distinto a, me imagino, cuando cubrías vos, o mismo cuando cubríamos nosotros en el gobierno anterior. Eso, el primer apartado que, si me permitís, que quería hacer. Y después sí, con respecto a la interna, hoy por ejemplo hubo una reunión importante en Rosada porque el jefe de gabinete Manuel Adorni estuvo cerca de media hora con Patricia Bullrich, porque además de la interna entre Martín Menem y Santiago Caputo, tenemos todo lo que pasó con Patricia Bullrich durante los últimos días. Claro, también, que se suma, ¿no?, a esta interna que ya es de todos contra todos, y me parece que lo que marca tanto lo de Bullrich como lo de Santiago Caputo es que ya se le están empezando a animar a Karina Milei, ¿no? A la que llaman el jefe. De pronto varios dirigentes muy importantes de La Libertad Avanza se
se están animando a confrontarla y parece que ya no le tienen tanto miedo como le tenían durante los últimos meses. Ese me parece que es uno de los datos importantes y en ese marco sí contarte esto, ¿no? Esta reunión que se llevó hoy a cabo en la Casa Rosada entre Manuel Adorni y Patricia Bullrich. O sea, perdóname, de... ¿se vieron? Sí. Pará, digo, yo sin que tengamos información, porque fue hoy y ya sé que esas cosas se filtran, sobre todo cuando una reunión de dos, se filtran mañana. O sea, mañana se va a filtrar. Sí, estuvo Kirno también. Y bueno, más estuvo Kirno también. Digo, en el medio de todo esto, yo me imagino que hay algo central. Digo, Patricia Bullrich esta semana, después de la semana anterior pedir públicamente que mostrara su declaración jurada, que se apurara con el trámite, lo hizo ella. Sí. O sea, más Claro, afrenta ella que presentó. esta. Más afrenta que esta no puede haber, digo, concretamente. Sí, y el rumor que corrió durante los últimos días acá en la Casa Rosada era que Patricia Bullrich no iba a ir a la reunión de gabinete del lunes porque Karina Milei quería que sea solo de ministros y hacerla más exclusiva, ¿no? Justamente para sacar del medio a Patricia Bullrich. Pero en ese Santiago caso, Caputo. En ese caso Sí. lo tendría que sacar a Patricia Bullrich, a Santiago Caputo y a Martín Menem. Y a Martín Menem. Claro, bueno, estuvo ese rumor, lo estaban evaluando y finalmente dijeron que no, que va a ir Patricia Bullrich. Hoy, en esta previa de esa reunión de gabinete, se juntó Patricia Bullrich con Adorni y sabemos que después de la reunión del lunes, que va a ser con Javier Milei, después del TDEUM, de este acto que se va a hacer por el 25 de mayo, después de eso, el martes, va a haber una reunión de la mesa política. O sea que si la expulsaban a Patricia Bullrich de la mesa, de la reunión de gabinete, al otro día igual se iban a tener que ver la cara en la reunión de la mesa política, que ya viene con tensiones, ¿no? Porque en las últimas reuniones en la última faltó Santiago Caputo, que estaba de viaje en Washington. Ahora, y en las dos... Melissa, digamos, para hacer un cierre de lo que fue esta semana, digo, realmente, lo último fueron los audios, pero digo, realmente todo fue trágico. Todo fue trágico. Desde, digamos, porque ya no hay manera de que esto escale. Sí, puede escalar más, porque todas las semanas tenemos algo nuevo. Pero digo, lo concreto es, estuvimos toda la semana discutiendo a Rufus gracias a Martín Menem y Santiago Caputo. Y ya Santiago Caputo no usa ni camuflaje. O sea, él mismo va al frente, pone, dice. El gordo Dan saliendo a decir que le mienten al presidente. Es todo mucho. Sí, y me parece también importante algo que decías vos en la introducción, esto de que no se están debatiendo ideas, ¿no? Se están debatiendo dos cosas, negocios, y hay toda una rosca judicial también atrás de esto, porque nosotros nos quedamos, ¿no?, con los posteos, con lo que dice uno, con lo que dice el otro en las redes, con lo que dice el gordo Dan, con las chicanas, pero detrás de esto hay también toda una rosca judicial, hay concesiones en el Estado que le están dando a los amigos, digo, Santiago Caputo, lo que le achacaban los Menem, eran justamente, ¿no?, los negocios con los Neus, que son estos amigos de toda la vida de Santiago Caputo, también con Escaturice. Este era de hecho el post por el que arrancó todo el sábado, era un post de Fly Bondi que también mencionaba lo de Escaturice. Del otro lado, los de Caputo le están criticando a los Menem los vínculos con, por ejemplo, Silvio Robles, que es operador, que es, digamos, vocero. Sí, obvio, de pero digo, Rosati. más allá de todo, digamos, lo que haya alrededor, lo concreto que el que queda pintado y el que queda delarruizado y fernandizado, para decirlo de alguna manera, por Alberto Fernández, es el propio Milei. Pero bueno, es lo que hay. Melissa, muchísimas gracias, realmente. Gracias por estar una noche como hoy con nosotros. Y volvemos a tener acá sentadito al lado mío, porque me llamó y me dijo, tengo novedades. Yo digo, ¿tenés novedades? Te dije la semana pasada, ¿tenés novedades? Venís de nuevo. Es el señor Agustín Dante Rombolá. Todo tengo, el nombre entero. Abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires y en este momento con una visibilidad pública impresionante porque vos seguís desentrañando qué es lo que pasa con Libra. Sí, seguimos trabajando y me estoy guardando ya la data para Lucas y para vos, Nancy. Ya está. Callaste toda la semana y te quedás acá. Vamos, grande Lucas, grande Lucas. No, ya está, lo tenemos abonado. La verdad es que tenemos muchas novedades muy interesantes. Te tiro las 3 novedades más importantes que creo que son del expediente, que la primera es que ayer la Dirección de Apoyo Tecnológico de la Investigación Penal, la famosa DATIP, que fue la que proveyó los datos de los chats de Mauricio Novelli, certificó que Novelli fue el que escribió las notas del acuerdo de los 5 palos verdes, que era por el contrato, digamos, para promocionar Libra, por un lado, y
el tuit de disculpas de Milei. La DATIP dijo, el señor abrió la aplicación de notas y fue el que Un escribió... minuto, pero perdón. Por Sí. favor, no, Adorni cada vez más complicado, no, chicos, pongan Adorni directamente. también. Novelli escribió el tuit de Milei. A ver, esa famosa noche, yo te tengo que dar la foto del Sí. chat mío con Milei de esa noche. Cuando yo le digo, Javier, ¿estás seguro de esto? Y me dice, tranquila, ya sale un comunicado de la empresa. Sí. ¿Entendés? Sí. Vos me estás diciendo que el comunicado de la empresa era el tuit que terminó escribiendo Milei. El tuit de Milei está en las notas de Novelli. Antes de que salga publicado. Sí, una hora antes. Una hora antes. De hecho, o sea, está la nota... el famoso tuit Sí. con el que Milei... El que pide disculpas. O sea, claro, cuando después pide disculpas. Claro. Ese tuit, no el tuit de vayan a comprar libra. No, a ver, es que justamente el indicio es que si lo que decía, mira, la nota dice, esto es lo único que nos va a salvar a nosotros. A vos, a mí, a todos. Y abajo está casi exacto el tuit de Milei. Eso es el indicio de que es la hipótesis con la que nosotros laburábamos, que es que Novelli le escribía los tuits relacionados a Libra. Chicos, esto es... De hecho, a ver, Milei no habla inglés y el tuit de Libra está en inglés también. Claro, copiaba y pegaba nada más. Copiaba y pegaba. Milei hacía copy-paste de las notas que Novelli le mandaba. Yo sí, a ver, último momento, ¿entendés? Esto es una, digamos, pero realmente esto es, ¿cómo se dice en la tele cuando ponen el último momento? Alerta, último momento. Alerta. Sí. Chicos, quiero alerta. Quiero Hay que alerta, tirar una quiero alerta. Hay que tirar una alerta. Mirá. Tírenme una alerta. Ahí va. La justicia determinó y constató que los tweets de la noche de Libra fueron escritos por Novelli. Así es. El informe de la TIP que salió ayer a la tardecita termina estipulando en el final que está constatado que las notas, que después es el mismo texto que Milei publica, fueron escritas por Novelli. O sea, que la entrada de Novelli a la aplicación coincide con la fecha en la que el archivo fue publicado. O sea, saben que él entró a la aplicación Notas a escribir ese texto. Esa es la información Impresionante. Digo, chicos, esto fuera de broma. A esta hora no, porque los diarios ya cerraron. Bueno, quizás no. Pero yo creo que si los diarios lo toman, esto es realmente letal. Sí. Letal en términos de todo tipo. Porque estamos diciendo que el que hizo, digamos, el cerebro de Sí. la operación y que lo tenía cooptado al presidente. Absolutamente cooptado. O comprado. Por supuesto, digamos. comprado. No es que había una manipulación No, gigante. obvio. Había para mí un acuerdo económico muy claro. Pero sí, en este contexto, podemos confirmar que Novelli es el autor de esos textos, por un lado. Después, están pasando cosas extrañas como transferencias que vienen sucediéndose desde las billeteras virtuales. Ayer se transfirieron 18.3 millones de dólares desde billeteras virtuales que contenían dinero de Libra. Ayer. Y se están transfiriendo a cuentas que son identificables, como si te las transfirieran a una cuenta de Lucas de Binance. Se están transfiriendo a lugares en donde se van a poder detectar. No sabemos cuál es la hipótesis con la que se está manejando el fiscal. Creemos que no tiene ninguna. Creemos que Eduardo Tahiano no está trabajando en la causa. De hecho, le llevamos toda esta información a Eduardo Tahiano y nos dijo, no estoy recibiendo a nadie. Ah, genial. Tahiano está muy ocupado. La verdad, Pero vamos a seguir impresionante. Agustín, muchísimas Nancy, gracias, un placer como obviamente. siempre. Hasta el viernes que viene, que seguramente vas a tener algo más.